Ok, entonces muy buenas noches al grupo de Hechos, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras en esta oportunidad. Voy a hacer una clase de tal manera de ya dejar como en claro todo el proceso, digámoslo así, del Espíritu Santo y ahí vamos a hacer claridad entre el bautismo, la llenura y todo lo que son dones y señales en el día de hoy. Bueno. ¿Alguno al momento de estar leyendo el material de esta sesión tuvo alguna duda? Si quieren, me las pueden compartir, ¿no? ¿Entendieron todo? ¿El texto estuvo muy claro? ¿Tuvieron alguna complicación al contestar el quiz? Hola Judy, a nosotros se nos presentó una inquietud, o bueno, nos gustaría de pronto profundizar un poquito en el don de las lenguas porque pues lo mencionan bastante, ¿no? Sí, Enfatizan en ese don sí. y pues nos gustaría tener un poquito más de claridad porque pues también hubieron unos ejemplos de dones de lengua en la historia, ¿no? Ujú. En diferentes contextos, entonces pues no, y ahí quedó como en duda si eso era por obra pues, del Espíritu Santo. Eh, entonces no sé, quedamos Ok, ahí en eso. sí. La idea hoy es aclarar un poquito eso, meternos, pues no con todo lo que decía el libro, pero sí para dejar, digámoslo así, claro esa parte. ¿Alguien más? Sí, yo, Gracias, Diego. acabaste de hablar de un quiz. Ajá. Encontré, no, ¿dónde estaba? Es que no lo encontré, no sé si es que en la plataforma no, todavía no la sé manejar bien. Tranquila, Entonces creo Sandrita. que, El quiz fue las preguntas que envió Marce, que debían contestarlas y enviarlas al WhatsApp de Marce. Los que ya lo hicieron, lo que hice yo ok. en el Classroom fue poner el entregado. O sea, está como la tarea, el aviso de la tarea, y las personas que entregaron las respuestas del quiz está el entregado. Quedó registrado en el Classroom que esa actividad se hizo, por eso les aparece allí. Ok, vale, gracias. Con gusto. Ya me asustaba. Ok, ¿alguien más? Listo, entonces vamos a entrar en materia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía temporalmente y capacitaba a un profeta, a un rey, a un juez, a un siervo, y cuando cumplía su función, lo dejaba, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo venía, hacía la función que necesitaba con el instrumento de Dios y luego, cuando ya cumplía su propósito, el Espíritu de Dios lo dejaba. Entonces lo capacitaba como tal. En ese entonces, decimos, la llenura del Espíritu Santo era para capacitar en ciertos momentos para un propósito, ¿cierto? Muy bien, pero esa llenura era como una capacitación como tal, no era de cantidad, hoy no es que lo llenó completamente hasta explotar, no, era como era para capacitar, para un propósito como tal, una función que tenía que realizar. Entonces, si alguien me ayuda de nuestros oyentes, me ayudan buscando Éxodo 31 del 2 al 5 y leamos Jueces 4:6 más o menos para entender cómo funcionaba. Y Primera de Samuel 16:14. Si me ayudan, ¿quién dijo? Yo leo Éxodo. Listo. Éxodo Gracias, 31 y Dani. 32. 31 del 2 al 5. 31 del 2 al 5, qué pena. Ujú. 31 del 2 al 5. Sí, Mira, yo he hablado por nombre de
Baasael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, perdón, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Ujú. Muy bien. ¿En qué contexto está la capacitación del Espíritu Santo acá? En Creo es- que es para hacer el tabernáculo. Muy bien, para hacer el tabernáculo. Entonces Dios le dio la capacidad a este hombre para tener toda la sabiduría y la forma de hacer las cosas que se necesitaban para el tabernáculo. Era una función específica. Y esa función no solamente se quedaba allí, sino que unos versículos más adelante dice que él lo tenía que enseñar a otros. O sea, le dio ese conocimiento por medio del Espíritu Santo a una persona, pero esa persona tenía que capacitar a otros en esos dones. ¿Quién lee Jueces 14:6? Paula levantó la mano, gordita. Paula, no es que no me está registrando, no tengo acá. No Hola, veo. buenas noches. Jueces 14:6 dice así: Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en sus manos. Él no Ujú. contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Cómo lo capacitó el Espíritu Santo a Sansón? ¿De qué manera? Dándole fuerza. Muy bien, Amparito, dándole fuerza. La fuerza era necesaria para que él pudiera eliminar a los filisteos en el contexto de que ellos manejan. Muy bien. Y primera de Samuel 11, 6 y 16, 14. Leámoslo los dos para que tengamos contexto. Primera de Samuel 11, 6 y 16, 14. ¿Quién lo lee? 11:6. 11, 6 y otra persona que lea 16, 14. Con eso. Pues yo tengo el 16:14. Me ¿Y toca quién lee primero el leer. 11, 6? Aquí no lo busco. Aquí lo encontré. Sí, Primera de Samuel 11:6. sí. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Ujú. Entonces Samuel, digámoslo así, que fue lleno del Espíritu Santo y el contexto es que los amonitas habían dicho que para que el pueblo de Israel pudiera tener guerra con ellos, entonces ellos tenían que quitarse un ojo y el pueblo estaba súper afanado porque los amonitas iban a hacerles daño y Saúl se enojó en gran manera. ¿Sí? En ese momento vino el Espíritu Santo y como que le dio esa valentía para ir a la guerra. ¿Qué dice 16:14, Yanira? 16:14. Diga Ujú. pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa Perdón, para que... Yanira. Primera de Samuel 16:14. No, 16. Es 14. Listo, Dieciséis qué pena. catorce. Ujú. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba en espíritu malo de parte de Jehová. Muy bien. Cuando Saúl ya, digámoslo así, no pudo seguir con la obra del Señor, cuando él fue y fue en contra de la palabra del Señor, ¿qué hizo el Espíritu? Se apartó y lo dejó. ¿Sí? Entonces, eso nos confirma que el Espíritu en el Antiguo Testamento venía, capacitaba y luego se apartaba de ellos, no era permanente. ¿Qué pasó en los evangelios? Está el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo estuvo en todo el ministerio de Jesús desde su bautismo, aún dándoles poder a sus discípulos para hacer señales. Eso lo vemos en Mateo 3:11 en Mateo 3:11 y en Mateo 10 del 5 al 12. Pero en ese ministerio, digámoslo así, el Espíritu Santo estaba en Jesús y al parecer particularmente capacitaba a los discípulos, pero no estaban ellos. Era como si el Espíritu Santo pues estuviera en el entorno
dentro de Jesús, pero en el entorno de todo lo que se movía en el ministerio. Y en medio de eso, Jesús dio unas promesas. Vamos a leer Juan 1:33. ¿Quién me ayuda? Las Biblias más rápidas. Juan 14, del 16 al 17, y el versículo que se memorizaron, Hechos 1:8. ¿Quién lee Juan 1:33? Yo. Yo, Rafa, Don Rafael, bueno, listo. Dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 1:33. 1:33, sí, puedes leerlo de nuevo, don Rafa. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Ajá, ahora sí. él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Muy bien, ¿a quién se refería? A Juan Bautista y a Jesús, sí. Muy bien, Jesús era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Santo. Sí, o sea, Juan bautizaba con agua, pero Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 14, del 16 al 17? Yo voy. Del 16 al 17, con Sí, 14. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. muy bien. En ese momento, el Espíritu Santo fue la promesa que el Señor Jesús dio para los apóstoles y sus discípulos, y dijo que en ese momento el Espíritu Santo estaba morando entre ellos, o sea, como un ente por fuera, pero que iba a llegar a un punto donde el Espíritu Santo iba a morar dentro de ellos, ¿cierto? Y en Hechos 1:8, cuando el Señor asciende, Él les dice, ¿qué les dice? ¿Quién me dice el versículo? hágale. Ya. El 1:8 dice, pero recibiréis poder. Sí, es ese, ¿sí o no? Sí, claro, sí es ese. Recibiréis poder cuando, ¿ah? Cuando haya venido sobre vosotros. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, entonces acá dice lo que va a hacer el Espíritu Santo y la capacidad o el propósito porque van a tener ellos el Espíritu Santo, que va a hacer el Espíritu Santo entre de ellos. Ese propósito se cumplió. ¿En dónde? En el Pentecostés. En el Pentecostés hubo tanto el bautismo como la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? El bautismo es cuando el Espíritu llega y, digámoslo así, ingresa, se posesiona del creyente como tal, o sea, está dentro del creyente. Y digámoslo, ese bautismo lo que transmite el Señor es una identificación de parte del Padre, como lo dice en Efesios 1:13. ¿Alguien lo quiere leer? Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es la identificación que Dios le da al creyente como su hijo, como parte de su reino, como una persona que tiene un nuevo nacimiento y que ha conocido la obra del Señor. ¿Quedó claro lo que es el bautismo con el Espíritu? ¿Sí? O sea, es cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente y se queda allí. Nadie lo quita. Mora ahí. En ese momento cuando llega, ese es el bautismo con el Espíritu. Eso fue lo que prometió Jesús cuando estaba en su ministerio. ¿Qué dice Efesios 1:13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien.
el sello del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo. O sea, ya el Señor nos ve a nosotros y ya ve, este me pertenece. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo allí permanentemente. ¿Sí? Pero en la época de los Hechos, ¿cómo iban a saber que el Espíritu Santo, pues sí estaba morando en ellos? Pues resulta que tenía que haber una señal, una manifestación extraordinaria que demostrara que verdaderamente el Espíritu Santo provenía de la promesa que Jesús había hecho. A esas señales, esas manifestaciones que ocurrían para mostrar que definitivamente el creyente o en ese momento los apóstoles y más adelante los creyentes en el libro de los Hechos sí pertenecían al Señor, sí habían recibido la palabra de verdad, sí eran salvos por la obra, por el conocimiento de la obra de Cristo. A esas manifestaciones que se hacían en los creyentes, a eso se le llama la llenura del Espíritu Santo. O sea, el control que ejercía sobrenatural el Espíritu Santo sobre una persona para hacer, digámoslo así, para manifestar los dones y las señales. Eso tenía un propósito y era dar testimonio sobre Cristo. Esto en el tiempo de los Hechos. Recordemos que el libro de los Hechos es transicional e histórico. ¿Quedó clara la diferencia entre bautismo y llenura? Sí, señora. Sí. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes en el quiz contestaron más o menos así? ¿Sí habían entendido un poco o fue confusa o estaban con confusión? Yo estaba con confusión. Ujú. Dámelo a Un claro. poquito. A Ok. mí solo me confundí un poco con la pregunta porque decía si la llenura del Espíritu era lo mismo antes que ahora, ¿sí? Ujú. Pues, o sea, que yo lo respondía que pues técnicamente sí lo es porque pues la llenura es lo mismo en los dos momentos temporales, ¿no? Ya ahora actualmente no se da la llenura, ¿sí? Porque pues era algo de ese momento, pero pues como concepto sí sería lo mismo, ¿no? Creo que se referiera más si era ser lleno, sería diferente ahora, ¿no? Eso No, me quedó como no, una duda. no, sí. Digámoslo así que en ese momento se llama, le decían la llenura o ser lleno del Espíritu Santo. En ese momento, digámoslo así, era el control sobrenatural del Espíritu con la persona. Pero ahora, que es lo que vamos a verlo, más vamos a aclararlo cuando terminemos la clase, ya no es así. Lo que pasa es que después de que estuvieron las escrituras, bueno, aclarémoslo de una vez, después de que estuvieron las escrituras, el Señor dejó responsabilidad en el creyente de que el Espíritu Santo pudiera hacer la obra en él. ¿Sí? Y por eso es que en Efesios dice que no os embriaguéis con vino, compara algo que controla de una manera, tomas la decisión de tomar un licor y decides emborracharte. Lo que estás decidiendo es, yo quiero que el licor ejerza control en mí, de mis decisiones, de todo. Por eso un borrachito pone excusas sobre ello. Pero cuando... Realmente no hay diferencia entre el término la llenura y ser lleno. Es que yo había entendido por el texto era que eran dos términos diferentes. O sea, que la Ujú. llenura era esto que se refería al control, pues en esos momentos con los apóstoles, ¿sí? Pues más específico de parte del Espíritu Santo. Y ser lleno eran ya el ejercer nosotros, pues la obediencia hacia pues la palabra de Dios. Mm, ¿Sí? Entonces no hay Ajá. diferencia, o sea, realmente son lo mismo, por eso se hizo la pregunta de esa forma, ¿correcto? Sí hay una diferencia, y es que en esto la participación del creyente es nula. La llenura del Espíritu Santo, en el en Hechos de los Apóstoles, la participación del creyente es nula. O sea, Ok. no hay ninguna participación de creyente. Simplemente se veía lo que se necesitaba y y el Espíritu Santo tomaba el control de toda la situación. ¿Sí? Listo. Esa es la diferencia. Pero digamos, para nosotros ya no es así, ¿sí? Ya no, ese control no es que, o no
en la mayoría de las circunstancias. No, porque no puedo quitar que el Señor utilice ciertas cosas para mover al creyente, pero ya no con estos dones y con estas señales como tal. ¿Sí? Sino que ahora el creyente tiene la responsabilidad, digámoslo así, de tomar la decisión de obedecer, de seguir, de crecer, de alimentarse a la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios lo controle. Si no, el Espíritu de Dios está en nosotros como señal, pero Él no actúa. ¿Sí, sí me hago entender? Sí, ya me quedó claro. Ok, muy bien. Listo. Entonces, en este contexto es donde entran los dones y las señales. En el contexto donde el Espíritu Santo obra, tiene un control sobrenatural en el creyente. Y es aquí donde aparecen los dones, las lenguas y las señales. Con la llegada del Espíritu Santo, los apóstoles mostraron en algunas ocasiones dones, lenguas y otras señales para mostrar la autoridad y afirmar el mensaje de Dios. Y es aquí donde entonces nos aparece el tema. Voy a dejar de compartir un momento para compartirles pues la otra diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hablamos anteriormente? ¿Quedó claro lo de la llenura del Espíritu Santo, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo para el creyente hoy en día? Yo no. ¿No, no quedó claro? No, al revés, no tengo dudas, perdón. Ah, ok, ok. Gracias, Alejita. Muy bien. Entonces entramos al tema de los dones, las lenguas y las señales que ustedes lo leyeron en el material, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer? Como a veces se maneja un lenguaje muy técnico, puede ser que a veces la lectura sea, eh, no sea amena, digámoslo así, para leer. Y entonces por eso es necesario hacer la claridad en esto. Lo primero que tenemos que ver es que realmente el libro de los Hechos tiene una cronología especial. Y si ustedes ven, en el libro de los Hechos es cuando se completa gran parte del Nuevo Testamento. Si ustedes ven acá en esta cronología del Nuevo Testamento, Hechos abarca una buena parte del tiempo después de que Jesús ascendió, ¿cierto? Y mientras se escribía o mientras pasaban los sucesos del libro de los Hechos, que se escribieron de 60 a 62, se estaban escribiendo las cartas Santiago, Gálatas, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios, Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Si ven todas las cartas que se están escribiendo mientras pasan los sucesos de Hechos, entonces, la idea de Hechos, que todos esos sucesos que pasan con la iglesia del Señor, realmente la finalidad, si pudiéramos decirlo así, es que la palabra del Señor se complete. Por eso el libro de Hechos es un libro histórico y transicional. Y es bueno que lo estemos recordando y que ustedes lo tengan muy presente. Entonces, aprendimos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde se cumplió eso? Como lo vieron en la clase de Marce, en el Pentecostés, en Hechos 2:3 al 4, que ustedes debían memorizarse y que ya enviaron sus audios. Los que no, los invito a que envíen sus audios cuando termine la clase. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces llegó la promesa, el Espíritu Santo. Aquí en este versículo podemos ver la aplicación del bautizo del Espíritu Santo. Llegó, se
posesionó, se quedó con ellos como tal y hubo una manifestación que mostrara que ellos efectivamente tenían el Espíritu Santo. ¿Cuál fue esa manifestación? Las lenguas que empezaron a hablar en diferentes idiomas, ¿no? Muy bien, las lenguas que comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Entonces, a través de lo que nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos, vamos a ver que se van a mostrar diferentes dones del Espíritu y que en otros libros de las Sagradas Escrituras nos van a hablar de ellos, pero no con la prioridad con que hoy en día los vemos. Hoy se ve, en muchos contextos del cristianismo, los dones del Espíritu tienen un matiz, no como una señal que fue dada en hechos para mostrar la autoridad y para mostrar y validar el mensaje de los apóstoles, sino se ve como, no, o sea, yo soy hija de Dios si alcanzo esos dones. Sí, o sea, yo estoy en la cúspide de Dios y tengo completa, si hablamos de cantidad, ¿no? La llenura del Espíritu Santo si alcanzo, si tengo esos dones. Pero en la palabra de Dios, de los dones no se habla así. Unas características que vimos en el libro y que podemos resumirlas acá es que fueron dados dentro del cuerpo de la iglesia. O sea, mientras se iba desarrollando la iglesia, esos dones se fueron dando ahí. ¿Para qué? Para el servicio mutuo. Los dones no tenían ninguna, validez si no se utilizaban para el crecimiento los unos a los otros, para alcanzar la madurez, ¿sí? Para la edificación. Los dones no son talentos y habilidades naturales en el creyente. Es el espíritu que realiza un servicio y usa el creyente como instrumento. O sea, el don como tal era algo que no poseía el creyente. Por eso era algo sobrenatural. Me tomo ejemplo yo. Un don natural sería cantar, ¿cierto? Pero yo no puedo decir que no, la llenura del Espíritu Santo fue cuando, ay, que me sale la voz más angelical del mundo. Eso no es porque es mi don natural. Tiene que ser algo que yo no posea. Hablar en inglés, por ejemplo, tiene algo que yo no posea para que se catalogara en un don que viene del Espíritu Santo. Sí, hablándolo dentro del contexto de los hechos, no que eso me vaya a pasar. Hago la claridad. Por otra parte, es una habilidad o sensibilidad dada por el Espíritu Santo para poder servir, la cual va más allá de lo que es común en nosotros. La palabra don viene de la palabra griega charisma, ¿sí? Y cuando habla de charisma es un don que viene de gracia, de parte de Dios. La gracia es una provisión que viene de Dios que no se tiene, que la persona a la que se le da no la tiene y la necesita para cumplir una función que el Señor requiere, un propósito que el Señor requiere. Entonces, hasta ahí, claro, lo de las definiciones y lo que es el don, los dones, o lo que no son los dones. Sí, todo claro y ¿Sí? listo. Tranquilo, si alguno no lo entiende o le queda alguna duda, puede preguntar. Yo tengo una pregunta. Ahí Sí. dice que para el servicio mutuo, ¿a qué se refiere ese mutuo? Mutuo es el servicio los unos con los otros. O sea, el don no es, ay, para mí, para exaltarme, ay, qué linda eres, qué bello haces tal cosa. No, el don es para ponerlo al servicio de otros, si no, no tienes ese don. Sí. Y ustedes lo ven en el libro de los Hechos. El ejemplo inmediato es Pedro. Apenas, bueno, los creyentes como tal, los apóstoles y los creyentes que estaban con ellos. Ellos reciben el don del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otros idiomas de los idiomas que estaban alrededor porque les entendían. O sea, no era algo, era algo sobrenatural porque ellos no sabían hablar en otros idiomas, ¿sí? No tenían eso, pero las otras personas le entendían. ¿Y de qué hablaban? Del Señor. Eran de edificación porque hablaban de la palabra del Señor.
Entonces, acá vemos unos dones que hay y hay una clasificación de dones. Si ustedes vieron allí el cuadro, dones para la edificación y dones de señal. Los dones para edificación son los dones de servicio y son los que tienen, digámoslo así, los creyentes como tal para el servicio mutuo o el servicio los unos con los otros. ¿Sí? Entonces ahí aparece dones de servicio, fe, discernimiento, ayudas, servicio, misericordia, generosidad, administración. Y los dones vocales que es de la enseñanza de la palabra de Dios es palabra de sabiduría, o sea, la consejería, palabra de ciencia, que es el conocimiento profundo de las escrituras, al igual que la profecía, la enseñanza, poder transmitir eso que se aprende a otros, el evangelista, que es la predicación como tal de la palabra, la obra de Cristo en su máxima esencia, y la exhortación, que es el animar, el poder devolver a otros de su pecado para que sigan en el servicio del Señor. Entonces, miren que los dones tienen su clasificación, pero por otro lado están los dones de señal. Y los dones de señal fueron dados a los apóstoles en el contexto de Hechos de los Apóstoles, o sea, ahí, en la transición y en la historia. Estos dones eran para confirmar la palabra del Señor. Y ahí encontramos dones, milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, porque el don de idiomas como tal, sí, porque esa es la palabra que nos converge hoy en día. El don de idiomas, él tenía que tener a alguien que entendiera y lo interpretara, ¿sí? No era simplemente que hablara y no, el Señor me habló por medio de su espíritu. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? Lo primero es que son para edificación del cuerpo, ¿sí? Siempre los dones son para edificación del cuerpo. ¿Qué dice Efesios 4:12? Alguien A fin que de, sigue, a fin Yanira. de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Los dones tienen esta particularidad. Si no es para eso, están fuera de contexto. Son para perfeccionar a los santos. O sea, y cuando hablamos de perfeccionar es de llevarlos a la madurez, de que vayan creciendo, no de un perfecto, ay, no, yo soy súper perfecta, no, es de madurez, es de crecimiento. Si pudiéramos decir, al fin de ayudar a madurar, de crecer a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, o sea, para la ejecución de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la función. Entonces, cuando hablamos de edificación como tal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, el texto nos habla, no, construir para poder evangelizar, llevar la palabra al incrédulo y la iglesia pueda ir creciendo numéricamente, ¿sí? Para reforzar, para ayudarnos a crecer a nosotros que ya hemos conocido la obra del Señor. Y para equipar, estamos en un mundo caído. Necesitamos tener el equipo del Señor, necesitamos que cada uno de nosotros crezca en las diferentes áreas donde somos débiles, porque eso nos ayuda a ejecutar una obra muy buena en la iglesia, a querer la iglesia, a ayudar a crecer en esa madurez a la iglesia. Entonces, mira que los dones tienen su propósito. ¿Cuál es y ahí encajan los dones de edificación. Entonces, los dones de edificación como tal, entonces lo primero es la primera parte que son para la edificación del cuerpo, ¿cierto? Y la segunda parte es que algunos dones fueron dados como señal para los judíos incrédulos. Eso todos ustedes lo encuentran en el texto. ¿Cómo así para los judíos incrédulos? Recuerden que ellos estaban en medio donde los judíos eran los que habían matado al Señor Jesús. Eran un remanente de los discípulos de Cristo que habían quedado y que recibieron el Espíritu Santo. Y dice el mandato del Señor que ese poder que ellos iban a obtener del Espíritu Santo iba para poder reforzar el que fueran testigos de él. Entonces,
cada vez que había una manifestación del Espíritu Santo y habían judíos incrédulos alrededor, era como diciendo, estas son las mismas señales que hizo Jesús, ellos vienen de Jesús, realmente ellos están hablando la palabra de Dios. Entonces, esto era para confirmar la palabra de Dios, el mensaje de los apóstoles a los judíos inconversos, para mostrar a los judíos también que los gentiles eran parte del programa de Dios. Usted, no, en el estudio de Hechos vamos a ver que hay una parte donde solo se le predica a los judíos. Y es la primera parte hasta cuando matan Ay, se me olvidó. Alguien que me ayude. ¿A Esteban? A Esteban. Muy bien, cuando matan a Esteban. Ahí se le había predicado solamente a los judíos. De ahí en adelante, el primero que evangeliza a una persona que no es judía, pero es prosélita, es Felipe. Y luego viene Saulo, que luego se llama Pablo. El primero de los apóstoles que realmente le da el evangelio a los gentiles es Pedro. Y así se comienza a desarrollar el ministerio a los gentiles por medio de Pablo, pero tenía que, todo eso para la primera parte iba acompañada por señales y prodigios hechos por los apóstoles. Iban acompañados con eso porque eso, digamos, respaldaba el mensaje. Entonces, para mostrar a los judíos que los gentiles eran parte del programa de Dios, ¿cierto? Y para indicar el juicio de Dios sobre los judíos. Ahí están los versículos, yo los tomé de las lecturas, espero que ustedes hayan leído y comparado los versículos como tal. Sin embargo, hay un don que ha causado mucha controversia y es el que nos hablaba Diego. Y este don es el don de lenguas. ¿Sí? En muchos contextos de muchas iglesias, el don de lenguas se habla, es como hacer sonidos, ¿sí? Que uno no entiende. Sin embargo, dentro del contexto bíblico, el don de lenguas es un don de idiomas, o sea, de poder hablar un idioma entendible y alguien que le interprete ese idioma es el de interpretación de lenguas. Pero el don de lenguas como tal se le dio una preeminencia, y esto basado en el libro de Primera de Corintios, se le dio una preeminencia que no debía tener, o sea, se le otorgó un lugar al don de lenguas que no debía tener, porque era un don dado en un momento específico. Si lo vemos en el libro de los Hechos, ¿en qué momento específico habla? En el Pentecostés. Después lo desarrolla otro tanto en algunos pasajes, pero de resto no se habla de él nada, hasta que el apóstol tiene que confrontar a la iglesia de Corintios en más o menos en el capítulo 12 y decirles, lo siento, pero ustedes están sacando de contexto el don de lenguas. Él no tiene ese lugar, ¿sí? Es parte de lo que se debía dar por señal. Entonces, ¿por qué? ¿Qué dice Isaías 28 del 11 al 12? Alguien que lo lea así rápidamente, está ahí. El 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales, ¿los dos? Sí, los dos. A los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Muy bien, esto es una profecía que se le dio al pueblo de Israel, ¿sí? Y más adelante, en 1 Corintios 14:21, el apóstol Pablo tiene que traerlo a mención. ¿Por qué? Porque se estaba sacando el contexto del don de lenguas. ¿Qué dice 1 Corintios 14:21? En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Acá es donde nosotros confirmamos que el don de lenguas tiene unas particularidades, y es que el don de lenguas
que hablamos de la iglesia en Corintios, que en ese pasaje de Primera de Corintios 12, el apóstol Pablo tiene que traer a mención el pasaje de Isaías, es porque la iglesia de Corintios era una iglesia inmadura, con muchos problemas de inmoralidad y de otras cosas que habla en la carta, pero que le estaban dando un propósito inadecuado a los dones espirituales y sobre todo exaltando el don de lenguas. En este pasaje como tal, en Primera de Corintios, y cuando hagamos el estudio Primera de Corintios más luego vamos a ahondar más en ello. Pero realmente lo que el apóstol Pablo quería decirles es que debían recordar o quería enseñarles más bien que el don de lenguas o el don de idiomas era un intento de Dios para llamarle la atención al pueblo de Israel, porque se habían olvidado de que ellos eran su pueblo. Era el pueblo que Dios había elegido para poder transmitir a otros que sí existía un Dios verdadero, pero ellos se alejaron de ese propósito. Y si ustedes han estudiado el libro de los jueces, ustedes se darán cuenta que mucho digamos, del ciclo del libro de los jueces es que ellos pecaban, venía un pueblo extranjero, los sitiaba, los esclavizaba, ellos oraban a Dios, Dios les mandaba un salvador, quedaban en libertad y el ciclo se volvía a repetir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo les llamaba la atención Dios al pueblo de Israel? Por un pueblo extranjero y pues como referente con otro idioma, ¿no? Muy bien, con un pueblo extranjero que hablaba otro idioma. Para ellos era entendible que viniera un pueblo a hablar en otros idiomas era señal de juicio. Dios utilizó muchas veces el cautiverio y la esclavitud para mostrarles que había juicio de parte de Dios y el que llegara un idioma era señal de que había juicio de parte de Dios porque ellos se habían alejado. Entonces, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? La señal del idioma que se manifestó en el Pentecostés era una señal para el Israel incrédulo, o sea, para el judío incrédulo, que era señal de juicio de Dios por haber rechazado y crucificado a su hijo, por haber rechazado todo el mensaje que Dios había enviado por medio de Cristo. ¿Sí? Apenas, porque lo que lo recibieron fueron sus discípulos, personas que para ellos eran personas que no eran incultos, que no tenían ningún conocimiento y que andaban detrás de una persona que era mentirosa. Al momento de ellos recibir la señal y la primera manifestación fue el don de lenguas, que son idiomas, entonces en ese momento el judío incrédulo que iba, pues, pero ¿quiénes son estos? Estos no son los discípulos de Jesús. ¿Por qué hablan en esta lengua? ¿Sí? De una vez ellos se remitían a su historia y iban a saber que había sido declarado juicio para ellos. Eso se ve más adelante en la historia cuando en el 70, por medio de Ciro, 70 después de Cristo, es quemada toda Jerusalén. O sea, no muy lejos de toda la construcción del libro de los Hechos, como 10 años después de que se terminó el libro de los Hechos. Como los otros dones fueron utilizados, también el don de lenguas es utilizado para confirmar la palabra de Dios y el mensaje de los apóstoles a los inconversos y para mostrar que los gentiles podían entrar en el reino de Dios por medio de la obra de Cristo. Y eso también lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Muchas veces, algunas oportunidades, tanto con Pedro y con Pablo, que le enseñaban de primera mano a los gentiles y tenían que mostrarle tanto a los judíos que eran creyentes como a los no creyentes que ellos pertenecían al reino de Dios, entonces se manifestaba el don de lenguas. Entonces está como conclusión, el judío, el propósito del don de lenguas era principalmente, ¿sí? Para mostrar juicio, para confirmar la palabra de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles y la palabra de Dios. Cuando llega la palabra de Dios completa, ¿habrá necesidad del don de lenguas?
o ya de los cesó, otros, o de los otros dones de señales, ya No. cesó. ¿sí? Ya cesó, ya no. Cuando la palabra de Dios se establece, porque como les mostraba en el primer gráfico, todo eso comprende el tiempo donde se están formando gran parte de las escrituras. Cuando las escrituras llegan, aún mientras se va formando el libro de los Hechos y se van escribiendo las otras cartas, mira que muchas de las cartas no hablan de ninguno de los dones de señales. La excepción fue Primera de Corintios, por la mala utilización de los dones. Hasta ahí bien. Entonces, podemos sacar como conclusión que el don de lenguas ya cesó, que los dones de señales que le fueron dados a los apóstoles ya cesaron. Entonces, ¿qué dones quedan? Los de edificación. Muy bien, los dones de edificación. Entonces, ¿por qué hoy en día se ve algunas manifestaciones del don de lenguas en algunas iglesias? Porque Porque están en la malinterpretan. carne. Porque están en la carne. Ay, perdón. ¿Por qué más? Yo pienso que lo tergiversean, o sea, lo entienden Mala, totalmente. mala interpretación. Lo ponen por encima. Mm. Mala interpretación Sí, ustedes pudieron leer en de el la palabra. texto que cuando hubo el oscurantismo y después del oscurantismo la reforma, eso es algo que estudiamos en el cronológico como tal. No hay esos dones, ¿cierto? Pero llega un punto de la historia moderna donde se manifiestan esos dones. ¿Por qué? Si vemos la historia que nos muestran allí, realmente es parte de unos movimientos de algunas iglesias que dice, ve, comienzan a mirar otras informaciones, comienzan a ir por aquí. Ellos mismos sacan sus propios libros, como sus propias Biblias y sus propias doctrinas que no están basadas en la palabra del Señor ni en el contexto. Y entonces y comienzan a implementar los dones, sobre todo el don de lenguas, a ponerlo en un lugar que no es, porque el don de lenguas cesó. Entonces, eso podemos ver desde 1900, desde más o menos esos años. Había una iglesia católica apostólica que era inglesa, que no tiene nada que ver con la católica como tal, el pentecostalismo, el carismatismo, los mormones, todos se basan en libros diferentes a la Biblia. La Biblia es fuera de su contexto. Entonces, realmente podemos decir, hay dones de edificación y los dones de señal. Y los dones de señal cesaron porque le pertenecían y eran parte de respaldar el mensaje de los apóstoles, pero quedan para la iglesia los dones de edificación. Y es allí donde se ejerce ahora el ser llenos del Espíritu Santo, o sea, tener, digámoslo así, el trabajo entre el Espíritu Santo y mi persona para poder desarrollar los dones como tal. Ese es el control el control del Espíritu Santo hoy en día, o estar llenos del Espíritu Santo. El hecho de que yo con el Espíritu Santo crecemos, dejo que el Espíritu Santo me guíe, controle mis acciones, le obedezca a Él, pero todo por el conocimiento de la palabra del Señor para que yo pueda crecer en el Señor y edificarme con mis hermanos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quedó claro lo de No, los dones y señales y Sí, señora, muy claro. Muy bien. Entonces, esa era la clase de hoy. El versículo para hoy es Hechos 2:33, el que se debe memorizar para la próxima clase. Y les vuelvo y les recalco que para la próxima clase no hay lecturas. Quiere decir que los que están al día
quedaron de descanso y solamente tienen que memorizar, y los que están atrasados pueden tomar este tiempo para poder avanzar en sus tareas, para poder como ponerse al día. Bueno, el Señor les bendiga, espero que hayan tenido una buena clase. Nos vemos entonces el próximo jueves con el favor del Señor. Muchas Gracias. gracias.